Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Hay una parte que corresponde a nosotros, hay una parte que le toca al ser humano, para tener un buen matrimonio, para tener una buena parroquia, para tener una buena sociedad y obviamente para tener también un buen gobierno. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso, diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento, a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello, se preguntaban impresionados: ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo. Y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. La fiesta de San Juan el Bautista nos daría mucho tema para hablar del profetismo, que hoy bien que necesita nuestra iglesia de profetas. Sin embargo, hoy, y teniendo ya a la vista las elecciones de la próxima semana, yo quisiera aprovechar el texto del Evangelio para dar algunas ideas que puedan ser de utilidad y sobre todo a motivarnos a cumplir con la obligación de acudir a las urnas la próxima semana. Es una obligación cristiana el participar políticamente en nuestra nación. Y por eso, sin que sea un discurso político, quisiera dar una visión desde la palabra de Dios sobre este aspecto tan importante. El verso 66 que hemos escuchado hoy del Evangelio de Lucas, en este primer capítulo, nos dice que la gente se preguntaba: ¿qué va a ser de este niño? Porque, dice, era evidente que estaba presente en él la mano de Dios. Y yo creo que esto lo podríamos aplicar a todos y a cada uno de nosotros en cada una de nuestras circunstancias. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nuestras familias, de nuestros matrimonios? Yo creo que en gran parte, sí, Dios tiene que ejercer una acción para que las cosas funcionen bien,
pero hay una parte que corresponde a nosotros. Hay una parte que le toca al ser humano para tener un buen matrimonio, para tener una buena parroquia, para tener una buena sociedad y obviamente para tener también un buen gobierno. Es innegable, mis hermanos, que la mano de Dios está sobre México. Dice la Iglesia apropiándose de un texto, de un salmo, en referencia a la aparición y todo el milagro de Guadalupe, dice, non fecit taliter omni nationis. Es decir, no ha hecho cosa semejante con otra nación. Lo que hizo Dios con nosotros, no lo ha hecho con ninguna otra nación. Es verdad que la Virgen se ha aparecido y ha visitado muchísimos lugares de todo el mundo, pero en ninguna se ha querido quedar entre ellos, solo aquí. Solo aquí se quedó impresa su imagen, una imagen milagrosa, una imagen no pintada como todas las demás representaciones de nuestra Santísima Madre que encontramos en todo el mundo. Esta fue pintada directamente por Dios, por ella misma. Un verdadero portento estudiado por científicos, incluso de la NASA, donde queda de manifiesto que hay una acción sorprendente de Dios en el ayate de Juan Diego. Es innegable que a pesar de todas las vicisitudes de nuestro pueblo, desde sus inicios, desde la conquista en donde el sarampión casi acabó con el pueblo mexicano, con unos conquistadores voraces que arrasaron con todo lo que pudieron y esclavizaron a nuestro pueblo, con una independencia sangrienta que no dejó un gobierno pleno establecido que viera hacia un futuro prometedor de la nación, dejando en gran marginación particularmente el sur de nuestro México, con una revolución que, si nosotros analizamos las motivaciones, la vida y el cauce de nuestros caudillos, podremos descubrir que ellos buscaron propiamente sus intereses y no los de la nación mexicana. Podemos ver a lo largo de los siguientes periodos hasta el reciente cómo una vez y otra vez y otra vez las arcas se vacían y se vuelven a llenar. Y a pesar de todo esto, de una historia de 500 años complicadísima, aquí estamos. El pueblo sale adelante, sigue creciendo, sigue avanzando en su vida. Yo creo que nuestros pueblos vecinos no podrán decir menos que ¿qué será de México? Porque es evidente que la mano de Dios está puesta aquí. Yo quisiera leerles un texto que podríamos perfectamente aplicar a nuestro país. Un texto de Jeremías, si me gustan acompañar en sus Biblias, un texto hermoso de Jeremías 29, en un periodo muy difícil del pueblo cuando está en el exilio, cuando siente perder su fe, cuando cree que Dios lo ha abandonado, cuando no ve ya una posibilidad de futuro, Dios envía al profeta Jeremías y escribe lo siguiente en el verso 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, oráculo del Señor, planes de prosperidad y no de desgracia, pues les daré un porvenir lleno de esperanza. Mis hermanos, sin lugar a dudas que este ha sido siempre
el proyecto de Dios para nuestro amado México. Dios tiene planes para México grandes. Lo ha mostrado a lo largo de la historia. Planes de prosperidad. Planes que están basados en la esperanza de paz, de justicia, de amor, de fraternidad. Esos son los planes de Dios para nuestra nación, para todos, para nuestras familias, para los matrimonios. Dios quiere esto. Cuando vino Jesús, lo ratifica con otras palabras. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Esos son los planes de Dios para ti, para mí, para nuestro país. Pero obviamente que estos planes no se pueden realizar al margen de nosotros. Dios tenía un proyecto para la nación israelita, su pueblo elegido. Si nosotros seguimos leyendo el texto, en el versículo 12, dice, entonces cuando me invoquen y supliquen, yo los atenderé. Cuando me busquen, me hallarán. Si me buscan de corazón, yo me dejaré hallar por ustedes, oráculo del Señor, y cambiaré su suerte. ¿Sí? Y cambiaré su suerte. Es decir, sí, voy a obrar, pero requiero de ti conversión. Requiero de ti que me busques. Requiero de ti que hagas las cosas como yo te las propongo, no como a ti te parecen mejor. Todos los que hemos estado en algún momento trabajando en algún proyecto, sobre todo un proyecto industrial, un proyecto de construcción, cuando se hace y se determina el proyecto, se proponen los elementos que van a constituir el proyecto. Voy a poner uno muy simple porque se me hace muy plástico. Imaginemos la construcción de este templo. Para construir este templo, los ingenieros civiles que estén por aquí, los arquitectos, sabrán que estas vigas que están encima de nosotros no tienen la misma resistencia que una de las vigas que están a los lados. Tampoco tienen la misma cantidad de acero ni el mismo calibre del acero, porque estas, especialmente estas dos, son las que contienen todo el entramado de las demás. Cuando el arquitecto las diseñó, dijo, estas vigas que van a ir al centro tienen que llevar un acero de este calibre y tienen que ser tantas varillas amarradas cada tantos centímetros, etcétera. Son las especificaciones para que estas columnas que van a sostener todo nuestro templo, porque si estas dos, una de ellas que se caiga y se cae todo el techo, porque de ellas están agarradas todas las demás entramadas. ¿Qué pasaría si el constructor, no el que diseñó, sino el maestro de obras, ¿verdad? Dice, no, yo con la experiencia que tengo, le podemos bajar un poquito de resistencia al concreto para que nos salga un poco más barato. En vez de meterle 8 varillas de 1 pulgada, pues podemos meterle probablemente 6. ¿Qué creen que puede pasar? Lo más seguro es que ya no estaríamos aquí. Al menos este techo no estaría aquí. ¿Por qué? Porque el constructor no siguió las especificaciones propuestas por el ingeniero. Esto ocurre en todos los proyectos, incluyendo el de Dios. Tengo para ustedes un proyecto, dice Jeremías, de paz, de felicidad, de alegría, de prosperidad. Tengo un proyecto para ustedes.
Pero hay que ver cuáles son las especificaciones para que esto funcione. Jesús puso un ejemplo muy plástico también. En Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Les voy a traduciendo a esto que vengo diciendo, usar la misma terminología. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no usan las especificaciones que yo les he dado? ¿Qué les va a pasar? Continúa el texto. ¿Cuál es la especificación principal que nos da ahí? Dice, hay que cavar profundo hasta que encuentres la roca. Y hasta que no encuentres la roca, no dejes de escarbar. Y cuando encuentres la roca, ahí pon los cimientos. Y luego dale para arriba. Verás que con el paso del tiempo se saldrán los ríos de curso, porque llovió mucho, y van a dar contra la casa. Pero tú seguiste las especificaciones. Hiciste lo que te dije. Cava profundo hasta la roca. Y vas a ver que no se va a caer. Pero si eres un tonto, un iluso, un ingenuo, si tú crees que sabes más porque eres un constructorcillo de vidas, porque le haces caso a toda esta gente que no sabe de construcción de vida, ni de gobiernos, ni de nada, y tú te crees bien sabio y bien listo, y no quieres batallar, y pones tu casa ahí sobre la arena, te voy a decir qué te va a pasar. Cuando venga la tormenta, tu casa se va a perder. Y esto es aplicable a nuestro proyecto de vida. Un matrimonio que no sigue las especificaciones de Cristo para su relación matrimonial, en una crisis económica, moral, social, va a tener grietas por todos lados y algunos de ellos se caen. Y todos tenemos cercanos a nosotros gente que ha fracasado en su matrimonio, cuyas casas no estaban plantadas sobre la piedra, sobre la roca, que hicieron noviazgos superficiales, besitos aquí, besitos allá, mucha salidera, mucho rollo, pero no cavaron, no llegaron hasta la roca, no siguieron lo que Jesús nos dice, no hicieron un noviazgo conforme a la palabra. El Evangelio de Mateo, en su paralelo de Lucas, capítulo 7, a partir del verso 24, pone exactamente el mismo ejemplo. Mateo, que ha resumido en el capítulo 5, 6 y 7 la enseñanza central de Cristo, culmina con esto: quien no hace caso o quien sí hace caso a mis palabras, es decir, a lo que están en estos 3 capítulos. Si tú no haces lo que está en estos capítulos, le va a pasar lo mismo que esta viga si en vez de ponerle un tipo de concreto le pongo otro. Si en vez de ponerle una cantidad de varillas le pongo otra. Se va a caer, se va a fracturar. Y hemos sabido de templos que se les han caído los techos. Porque el padrecito no tenía en ese momento para ponerle 6 varillas, no le alcanzaba el presupuesto. Y el pobrecito que no es ingeniero, que no sabe de construcción, dijo, pues metámosle 5 o 4. Y en vez de ponerle anillos a 30 centímetros, pongámoselos a 1 metro. Y ya me alcanza. Y se cayó. Y así se nos caen nuestras familias, y así se cae la educación de los hijos, y así fracasa nuestra educación
¿Por qué en vez de meterle 4 horas a mate, que batallo, le doy 3? Como quiera, creo que sí la hago. Tú te sales de las especificaciones del proyecto y tu proyecto tiene un altísimo riesgo de fracasar. Tu matrimonio, tu carrera, tu familia, tu país. Podríamos decir que hoy tenemos un México cuarteado, muy cuarteado. Corrupción, injusticia laboral, desorden social, ruptura de matrimonios, familias dispersas, pobreza extrema, y no son pocos. Es decir, tenemos un México muy fracturado. ¿A qué le suena esto? Según mi opinión, no hemos seguido las especificaciones del constructor. Hace poco publiqué el tema de la amnesia. Un pueblo que se olvida de Dios, un pueblo que olvida las leyes del Señor y que quiere construir su casa como la construyen todos los demás países, sobre la arena, sobre la futilidad, sobre el placer, sobre el lucro. Fracasa. Hay que cavar profundo. Y hay que seguir las especificaciones. En 1960, el mundo va a dar un cambio brutal en todos los aspectos. Nuestro país no podría estar exento de este cambio. Uno de los cambios más graves, entre muchos, fue el quitar la censura en pro del tema de la libertad de expresión, ¿sí? De una libertad sin límites, sin fronteras, lo cual no puede existir. Tiene que haber límites, forzosamente. Todo tiene límites. Le quitamos los límites y estamos atentando contra el proyecto de Dios. Se quitaron los límites. Y entonces hoy podemos ver espectaculares con mujeres prácticamente desnudas, exhibiendo prendas íntimas y de las más chiquitas que encuentran. Podemos escuchar en programas de radio abierta, programas de cierta seriedad como pueden ser algunos de los noticiarios como el de Imagen en su versión de en la tarde, en donde se dicen groserías, donde se dicen palabras soeces, en donde las conversaciones muchas veces son obscenas y nadie puede decir nada. Es la libertad. Dimos libertad para que se pase cualquier tipo de espectáculo sin ninguna consideración. Estamos hasta el tope del tema de la inseguridad. Y la Secretaría encargada de espectáculos permite que se exhiba en México una película que se llama Sicario, Soldado. ¡Bravo, bravo, gobierno! ¡Qué bien! ¡Adelante! Sigue promoviendo entre nuestros jóvenes el tema de ser un buen sicario, un soldado. Claro, un soldado de Lampa. Chorros de películas de estas. Hoy es común, bastante, más de lo que ustedes piensan, que haya chamacos
de 13 y 14 años que se les pregunta que qué quiere ser y dice, quiero ser un sicario. Increíble, ¿verdad? Y sin embargo es verdad. Eso es lo que ve. Se promueve continuamente la frase, más vale vivir un año como rey que muchos como buey. Y nadie prohíbe nada. ¿Qué tipo de país creen que pueda existir? Pues este que tenemos. Un país al margen de las especificaciones divinas. Y no solamente cristianas, de las especificaciones divinas, bajo cualquier forma que pueda concebir la gente a Dios. Porque no hay más que uno. Y si nada más es uno, pues no puede decir cosas diferentes para todas las religiones. Dice lo mismo, bajo diferentes formas, con diferentes caminos, acercamientos, etc. Nos hemos equivocado en la elección de nuestros gobernantes. Nos hemos equivocado en darles un poder que no les toca, como la educación moral y sexual de los niños. ¿Dónde estamos? Tengo planes, dice Dios. Tengo planes para la nación mexicana. Tengo planes para tu familia, para tu sociedad, maravillosos, espectaculares, de prosperidad, con esperanza. Nada más síguele por aquí, maestro. Y esto, como ven, no se refiere únicamente a la acción gubernamental. Exige de nosotros. Hoy decía el señor arzobispo, citando el documento que sacó la Conferencia Episcopal sobre la participación política, que los cristianos tienen que inmiscuirse en la política partidista. Tienen que participar del polis, tienen que participar no nada más la próxima semana que vayamos a emitir un voto, sino continuamente. Y hacer de nuestra nación un maravilloso edificio. Pero el edificio, y por eso quise poner el ejemplo de las dos columnas que sostienen todo esto, principales, pero pueden ver que está sostenida sobre estas 8 grandes columnas de aquel lado, que son lo que asienta. Aquí no las vemos. Arriba de estas dos, estas son porque son muy grandes, son del doble. Aquí corren otras que se asientan sobre cada uno de esas columnonas que están al final. Pero estas son las que sostienen esta casa. Si se caen estas, se cae la casa. Si se cae una, se fractura todo. En nuestra sociedad, como en la casa, la columna vertebral es el padre de familia. Si te equivocas cuando te casas y te casas con un mal varón, porque toma, porque es irresponsable, porque no es cariñoso, porque no es atento, porque no es un buen cristiano, tu casa va a vivir fracturada. Goteras por todos lados. Cuando no es de una forma, es de otro. Problemas con los hijos, con el esposo. ¿Por qué? Porque elegiste mal. Hiciste un mal noviazgo y te casaste con un barbaján desinteresado, tomador, golpeador, peor todavía, etcétera. Te equivocaste en la columna que sostiene tu casa, que es tu esposo. Hiciste una mala elección.
Te dejaste llevar por la superficialidad, porque estaba muy guapo, porque era un buen doctor, ingeniero, etcétera. Pero te equivocaste. Y tu casa o se cayó o está muy fragmentada, muy dañada. Y repararla siempre será muy difícil. Si traslado esto a nuestro país, estas columnas son el presidente, diputados y senadores. Son las que sostienen la envergadura de toda la nación. Si nos equivocamos otra vez, el edificio se seguirá cuarteando. ¿Qué características, padre? Me decían ayer, ¿por quién va a votar usted? Le digo, pues el voto es secreto. Pero te voy a decir lo que yo he considerado y que creo que nosotros como cristianos, basados en el proyecto, ¿verdad? Pues hay que ver cuáles son las especificaciones, ¿no creen? Si traen su Biblia, quiero que abran al profeta Miqueas ahora. Miqueas, capítulo 6, verso 8. Se te ha hecho saber, hombre, qué es lo bueno. Ah, Señor, dime tú, ¿qué es lo bueno? Lo que el Señor pide de ti, señor presidente, diputado, senador, tan solo respetar el derecho, amar la fidelidad y obedecer humildemente a tu Dios. 3 cosas. Hay que revisar en nuestros candidatos quién tiene estas condiciones. ¿Quién es una persona que respeta el derecho? Tú tendrás que ver, analizar. Y vean que esto hay que hacerlo, yo les invitaría a que no lo hicieran tomando en cuenta estos últimos 6 meses de la guerra mediática, porque se han inventado de todo y más entre unos y otros. No. Revisen antes de ser candidatos. Porque ahorita se han dicho que si robó, que si no, que si defraudó, que si dio dinero, que si no, que si tomó, que si hizo, que si no sé qué. Y luego sale, no, pues que esto es fake news y que esto también es fake news y que esto sí. Y uno dice, aquí tengo las pruebas, yo no las tengo, yo sí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Vayamos antes de la guerra. Antes de que se empiecen a decir de todas las cosas para desprestigiar al otro. Investiguemos un poco esta semana y veamos a cada uno de los candidatos si verdaderamente respeta el derecho. Según mi opinión, aquí hay una gradación. Podemos encontrar aquí gente que no lo respeta prácticamente y gente que lo respeta más. Al 100, yo creo que ninguno, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros nos hemos pasado un alto. Hemos sobornado a un policía. Hemos hecho cosas que transgreden la ley. Nadie puede decir, como en aquel tiempo, Calderón, ¿verdad? Manos limpias. Pues, si te las miro con una lupa, quién sabe qué encuentre, compadre. ¿Ya? Pero hay que revisar, porque vivir al margen del derecho, no castigar la impunidad, no es vivir en el derecho. Es la norma. Esto es lo que dice la palabra de Dios. El segundo dice, amar la fidelidad. Amar
Fidelidad a todas nuestras instituciones, empezando por amar y ser fiel a su propia iglesia. Sentirse orgulloso y participante de ella, serle fiel. Serle fiel a la esposa, serle fiel a los hijos, serle fiel a los cargos que haya tenido antes, ser un hombre en el que se puede confiar. ¿Tú le dejarías en tus manos a uno de tus hijos, a estos candidatos? Nuevamente, 100, ninguno. Pero de estos candidatos, ¿a cuál tú le dejarías el futuro de tu hijo? Porque estamos en una coyuntura a nivel mundial importante. Este presidente que tengamos se encuentra en una situación muy especial, en una coyuntura mundial y de nuestro propio país. Si nos equivocamos, se puede caer ahora sí el techo. Es muy importante este presidente, quizás más que todos los que han pasado antes, porque el mundo cambió en 1960 y ha venido girando rápidamente y estamos ahorita en el centro del torbellino. Hay que tomar decisiones asertivas. No me puedo equivocar. Te vas a casar con este hombre, que es la columna vertebral de tu matrimonio. No te equivoques. Porque se cuartea la casa. Le vamos a entregar el futuro de nuestros hijos, de nuestra nación, de nuestras instituciones, en un momento en que esto puede dar un viraje hacia un lado o hacia otro. Cualquiera que tomemos va a tomar un viraje importante en el camino de nuestra nación. Y yo ya voy de salida. Muchos de nosotros estamos más adelante o más atrás. Pero hay chiquillos, hay matrimonios nuevos. Hay gente que está empezando su vida, que todavía hoy no va a votar, pero que va a sufrir las consecuencias, buenas o malas, del voto que tú emitas la próxima semana. Y tercero, que para mí resumiría los otros dos: obedecer humildemente a Dios. Ser una persona que tiene temor de Dios, que respeta a Dios. Cualquiera que sea su religión, no forzosamente tiene que ser católico, pero que honra y respeta a su Dios. Que el domingo o el día del culto que se le tiene que dar a Dios en cualquier forma, es fiel y lo respeta. Y si es católico, va el domingo a misa y hace que sus hijos tengan sacramentos. Respeta, honra a Dios, busca dentro de sus posibilidades cumplir lo que Dios le pide. Todos los que van a ser votados encuentran ya decisiones del pasado que son contrarias a nosotros. Por ejemplo, el aborto. Esa es una ley votada. Eso está al margen de lo que yo ahorita crea, piensa, siente o pueda hacer. Es una ley votada. Ahora, con respecto, no a esa ley, sino al tema de la vida. ¿Qué piensas? ¿Eres fiel a tus principios cristianos? Los que son cristianos. Creo que los 4 son cristianos. ¿Eres fiel a eso? ¿Eres fiel a este libro? ¿Eres fiel a su doctrina? ¿Eres una persona
participante? ¿Honras y respetas a Dios? Ustedes son testigos que muchas veces cuando he tocado el tema del matrimonio, hablándole a las parejas de novios, les he dicho, no te cases con alguien que no sea cristiano. Vas a batallar mucho. Si con un cristiano vas a batallar, con un no cristiano va a ser muy difícil. Estás construyendo sobre la arena, sobre un pantano. El mundo no es el de hace 50 años. Esa persona tiene muchísimas posibilidades de serte infiel. Simplemente hay que ver la moda de la mujer ahorita. Para el hombre es difícil. Te casas con un no cristiano, con alguien que no tiene ninguna limitación, restricción de nada. ¿Tú crees que te va a ser fiel? Por favor. Fidelidad a Dios. Lo dice muy simplemente el texto. Se te ha hecho saber, hombre, lo que es bueno, lo que el Señor te pide. Respeta el derecho, ama la fidelidad y obedece, honra a tu Dios. Ahí les dejo 3 criterios, hermanos, para que esta semana revisen a los candidatos por los que tú y yo tenemos que votar el próximo domingo. Por los senadores y diputados por los que tú y yo tenemos que votar y que son las columnas que sostendrán por los próximos 6 años. Pero en una casa cuarteada, como es la que ya tenemos ahorita, se nos cuartea más una de estas vigas. Y yo lo siento sobre todo por las nuevas generaciones. No es una elección de 6 años. Creo que estamos ahorita en un punto de la historia de México y del mundo en que nuestra elección no es por los 6 años y si no sale bien o si sale mal, como quiera, seguimos más o menos adelante. Según mi opinión, estamos en una coyuntura mundial muy importante, por lo que si siempre les he invitado en las vísperas de la elección a orar y a tomar una decisión bien pensada, basada en los criterios de Dios, en esta los invito mucho más. Es muy importante nuestra participación y no solamente, como dije al principio y como invita a la conferencia episcopal, no solamente el día de la elección. De aquí en adelante, hermanos, tenemos que ser un pueblo mucho más participativo en la vida política de nuestro país. Tenemos ustedes, que son los que pueden hacerlo, tienen que entrar a participar. Yo me seguiré encargando de iluminar los criterios, como hoy. ¿Quién es el bueno? Cada quien lo tendrá que elegir. Pero elíjalo con estos criterios, no con otros. Y toda esta guerra sucia que se ha hecho de unos contra otros, déjenla un poco atrás. Revisen un poco la historia de cada uno de estos hombres que pretenden y que aspiran a gobernar nuestro país desde la presidencia, desde las diputaciones y las senadurías. ¿Quiénes cumplen con esto? Más o menos. Y no pensemos que el gobierno, como ayer le decía a una persona, es el que va a resolver nuestros problemas morales. El gobierno de Roma tenía completamente abierto el tema de el divorcio, el tema de la homosexualidad, el tema del aborto. No les interesaba mucho esos temas. Se podían hacer tranquilamente. Jamás legisló Roma para que se cambiara esto. El que quería abortar, abortaba. Esto cambió cuando el pueblo se hizo cristiano.
No le podemos dejar la responsabilidad de nuestra vida moral a las leyes que emanen de nuestro gobierno. La parte moral y cristiana, la fe y la moral, es una responsabilidad del pueblo de Dios, no de las legislaturas. Dios tiene planes para nosotros. Es evidente, como dice el texto de Lucas hoy, que la mano de Dios está sobre México, que tiene grandes planes de prosperidad, de esperanza, de novedad para nosotros. Pero no sucederán si nosotros no cooperamos en su proyecto tal y como Él nos lo pide. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.